de dos temporadas muy marcadas en Tucumán. La temporada del agua, que es la que profundizó e investigó muy bien Álvaro, en donde justamente se producen las inundaciones, Sí. y la temporada del fuego, o de los fuegos. Mira, el agua y el fuego. Exactamente. Casi poética la problemática, Es ¿no? casi poético, exactamente, y describe con exactitud cuáles son los dos problemas más graves, más serios que tiene nuestra provincia y que involucran una cantidad de recursos grandes. En intentar solucionarla y en, de alguna manera, apagar las llamas, ya que vamos a estar jugando con las palabras, sí, en tal este cual. caso, ¿no? Y de alguna manera un problema crónico, porque cuando Álvaro desarrollaba, no recuerdo cuándo, pero ahora... El 8 de marzo se produjo la inundación que Sí. dejó gran parte de Tucumán Sí. bajo el agua. Mirá. Ese fue el puntapié, y a partir de ahí... Pero acá en Panorama Tucumano hará un Fue el mes. 8 de abril, sí. El 8 de abril un mes pasó después, un mes. digamos. Mirá vos. Exacto. Bueno, en ese momento veíamos cómo las raíces de ese problema no eran de la lluvia de ese momento, sino eran de leyes no acatadas, de proyectos no cumplidos, de obras no hechas, allá en el siglo pasado. Sí. Y me parece, y ustedes sabrán, que con esto pasa algo parecido, ¿no? Es decir, como que las primeras llamas se encendieron hace mucho tiempo, Sí. y nosotros hoy seguimos sin saber cómo apagarlas. Mirá, Pero el problema no son las llamas, Sí. el problema es todo lo que esas llamas Ahí está. producen, ¿no? Ahí va, porque hay dos problemas. Por un lado, Sí. las llamas, Sí. y por otro lado, lo que generan esas llamas, ¿no? Decíamos que hay una temporada de fuego que coincide con el inicio de la temporada seca o del otoño-invierno en Sí. Tucumán, que arranca en mayo y termina en septiembre, para darle una espacialidad y temporalidad a esto de lo que estamos hablando. Y después, por otro lado, ¿qué generan esas llamas? ¿Qué generan esos fuegos? ¿No? Y después, ¿de dónde vienen? Todo eso vamos a analizar ahora en un ratito, pero básicamente lo más preocupante es que nos está afectando a la salud, y nos está afectando seriamente, ¿no? ¿Tanto? Exacto. ¿No están exagerando? Lo que sucede, Fede, es que, digamos, la contaminación ambiental, especialmente la contaminación del aire, Sí. es una contaminación invisible, es la más difícil de ver por ahí y la más difícil de evadir. Uno puede elegir no tomar un vaso de agua contaminado, pero no puede elegir respirar si el ambiente donde vive está contaminado. Y nosotros en Tucumán tenemos una serie de científicos, como siempre suele haber, y de ciudadanos en general que se empezaron a interesar por esto en sintonía con algo que está pasando en el mundo, ¿no? En muchos lugares del mundo se viene planteando hace muchísimos años, incluso del siglo pasado, la importancia de saber qué se respira. De pronto... Acá tuvimos en el estudio un experto, Sí. no recuerdo cómo se llama. Rodrigo Chivilisco. Rodrigo Chivilisco. Bueno, él planteó un poco Rodrigo lo que está diciendo, es ¿no? una de las puntas de lanza en esto. Ajá. Vienen otras personas, incluso lo que vos decías, de pronto hubo una toma de conciencia durante mucho tiempo y, digamos, la actividad azucarera es una actividad muy importante para todos nosotros. Todos tenemos, algunos venimos de familia incluso azucarera y otros conocemos a un amigo o algo que trabaja en la industria y es muy valioso para Tucumán. En ese sentido, la industria también tiene que acompañar a la sociedad en los reclamos que va digamos, exigiendo para que esas industrias sean sostenibles incluso, ¿no? Para que se puedan perdurar en el tiempo. Y de esa manera muchas cuestiones de la industria fueron mejorando, ¿no? O sea, la sociedad fue exigiendo cosas que terminaron en leyes. Poner filtros Exacto. en las chimeneas. Exacto. Eso fue un avance significativo. ¿Sí? A ver, estamos hablando de la industria azucarera, Sí. porque en base a la investigación que realizó Rodrigo Chivilisco, hubo antes investigaciones previas que realizaron organismos internacionales, como por ejemplo la Universidad de Chicago, a través de distintos estudios La satelitales. Universidad de Chicago estudió Tucumán. Estudió en realidad distintos países, Pero- se enfocó también en el sur global. ¿Querés que te como se muestre denomina. un mapa? Si podemos Mirá. ver el mapa Sí, claro. del monitoreo en el mundo. Ese mapa Epa. muestra Sí. los lugares de monitoreo sistemático y en redes que existen en el mundo. De la calidad del aire.
mide la calidad del aire. Vos fijate que la mayoría está en el hemisferio norte. Sí. El aire se empezó a medir a conciencia, digamos, y tener desarrollo científico en ese sentido a partir de un episodio que no sé si ustedes recuerdan, lo habrán visto en películas, en realidad que es el smog de Londres. Sí. Fue un momento en Londres que ya venía teniendo problemas de contaminación con la explosión industrial y la combustión de carbón, sobre todo, que se usaba en las fábricas y las familias. Claro. Ese episodio del smog de Londres hubo un fenómeno meteorológico que estancó los gases de las combustiones y murieron en pocos días miles de personas. A partir de ahí, estamos hablando del año 50, la comunidad internacional, sobre todo el hemisferio norte, tomó conciencia de la importancia que es medir el aire y se desarrolló todo esto. América Latina, Sudamérica y África, fíjate que están prácticamente vacíos. Te iba a decir, sí. Porque durante años se pensó que al no tener grandes industrias ni... Todo el sur, si vemos todo el sur en el mapa, tenemos azul, o sea, ¿no es cierto? Todo el norte y todo el sur, Australia, la parte de África y Sudamérica. Se pensó porque no tenía industrias pesadas ni un gran parque automotor. Ajá. Por ahí no se tenía la monitoreó. misma importancia medir el aire, pero de un Mirá. tiempo a esta parte de pronto se comprendió que tenía un problema especial de contaminación casi tan potente como las industrias, que es el aumento de las quemas forestales, ya sea en ambientes, en ecosistemas naturales o en zonas de cultivo. Sí. Cuando se empezó a medir que esas quemas, sobre todo potenciadas por la agroindustria en general de Sudamérica, ¿no? Y de esta zona, tenían un nivel de contaminación casi tan fuerte como algunos sectores industriales, empezó el hemisferio norte... Casi tan fuerte como algunos sectores industriales. Sí. Empezó el hemisferio norte a preocuparse por los fuegos del fin del mundo, decimos nosotros en el caso de Argentina, y muchas de estas agencias ambientales de distintos países empezaron a medir. Y ahí, como dice Caro, a medir, digamos, o a buscar la forma de medir saber que sectores que no tienen monitoreo. Sur, ¿no? ¿Qué está pasando en el resto de los países? Porque bueno, tenía esa característica que estaba en relación con la quema de biomasa, ¿no? Que es lo que está ocurriendo acá y que es lo que pasa en Tucumán también. Está ocurriendo acá. Exactamente. Y ahí intervino este científico del que estábamos hablando. Rodrigo Gibilisco ahí intervino, estuvo, la Universidad de Chicago. Exactamente. Con un proyecto que se llama EPIC, que a través de satélites... EPIC. Sí. Centro de Políticas Energéticas de la Universidad de Chicago, eso es EPIC. Lo que hace EPIC es tratar de manera satelital de aproximarse o de anticiparse a posibles lugares contaminados en el mundo. Es una proyección satelital que después necesita los datos en tierra para corroborarlo. ¿No? Veo que está... que posiblemente esté contaminado. Que hay humo. Exacto. Y me voy in situ. Exacto. Correcto. En ese sentido, en Argentina, según las proyecciones de EPIC, calcularon dos puntos críticos. El norte argentino, de los cuales el más crítico es Tucumán, pero en primer lugar la zona sur, la provincia de Santa Cruz. Exactamente. Pero vieron de pronto que en Santa Cruz, después corroborando con datos, digamos, del territorio, era muy fuerte lo que ellos veían como contaminación, pero eran causas naturales, tormentas de polvo, algunas emanaciones volcánicas. Sin embargo, en Tucumán, las causas eran causadas por el hombre. Es decir, en Tucumán nos contaminamos nosotros mismos. A través de estas prácticas, ¿no? Quema de cañaverales, quema de pastizales, que pueden tener distintos orígenes. O podemos encontrar responsables, que ya lo vamos a ver después. Pero en general, estas son las causas que ponen al rojo vivo y durante esta temporada, sobre todo la zona este de Tucumán, que es la zona agroindustrial, ¿no? La zona agroindustrial. Y podemos ver incluso un mapa de Argentina, donde está Tucumán en rojo, que ese mapa está hecho en base a los estudios satelitales de EPIC, que EPIC no solo mide la posible contaminación, sino la expectativa de vida que recuperarías si cumplieras los estándares que exige la Organización Mundial de la Salud de calidad de aire. Básicamente, en ese mapa, EPIC está diciendo, según la lectura que nos dicen los científicos, que Tucumán está en una zona que, si cumpliera los estándares de calidad de aire, recuperaríamos aproximadamente
entre 2 y 3 años de vida. O lo 2 podemos y mirar 3 al años de revés. vida. Sí. O lo podemos mirar al revés y entender que si uno sigue actuando de la manera en la que sigue actuando, Me voy a morir antes. vamos a perder 2 o 3 años de Qué bárbaro. esperanza de Qué vida. fuerte. ¿Y por qué? A ver, pero ¿Tucumán es tan único en esto? ¿Por qué Tucumán está...? Mira, hay un componente que Sí. hace a Tucumán O sea, especialmente... ¿somos tan malos los habitantes de Tucumán, tan dañinos? pero la geografía no nos ayuda. A Nosotros ver. como provincia, primero pequeña, densamente poblada y con Sí. un área de cultivo muy condensada, pero por otro lado, el cordón montañoso hacia el oeste Sí. funciona como barrera natural. Entonces, Entonces, este es un elemento que hace que en lugar de dispersarse estas partículas contaminantes, Claro. se encajonen. Hay un fenómeno muy similar, Que no los pasa en la investigadores lo Patagonia. estudian, esto no pasa en la Patagonia, y algo parecido pasa en Santiago de Chile, por ejemplo, donde se Claro. puede ver el smog y la Sí. contaminación y la polución mirá vos. altísima. Hay una nota muy interesante sobre el tema de Federico Turpe también, Sí. que Sí. nombra este tipo de problemas también, ¿no? Y los compara. Si podemos ver la próxima gráfica, y esto es lo interesante, pero aparte de Tucumán, aparte de esta proyección satelital de Chicago, tenemos una ventaja que yo Sí. creo que todavía los tucumanos no valoramos lo suficiente en nuestro cuerpo de científicos, ¿no? Porque acá hay un desarrollo de monitoreo del aire que probablemente sea único en el país, que es el desarrollado por el Laboratorio de Estudios Atmosféricos, Ajá. con la iniciativa Breakthrough Change, y apoyado por la Fundación von Humboldt de Alemania, Así y es. liderado por Rodrigo Gibilisco, Gibilisco. un ingeniero químico tucumano, y que lleva 4 años ya prospectando y armando una red de monitoreo en Tucumán que cada vez hace que tengamos datos más sólidos y que empecemos a poder estimar protocolos. ¿Qué estamos Las viendo? redes de monitoreo que se instalaron en 20 puntos. Estas 20 redes, puntos en Tucumán. En la provincia, Sí. exactamente. Uno de esos lugares es Banda del Río Salí, que fue uno de los primeros monitores en instalarse. 2023, dice. Exactamente. Y empezaron a medir, lo importante de esto es que medía en tiempo real. Uno podía saber y calcular de acuerdo a los horarios picos, a la estación del año en la que nos encontramos y tener una medición completa y Correcto. compleja de qué es lo que pasa con la calidad del aire Sí. para tener datos precisos. Bueno, lo que muestra este gráfico específicamente es qué pasa en el transcurso de los distintos meses En esta famosa estación que vos decís. en esta seca. famosa estación. Mira cómo levanta hacia arriba a partir de mayo, junio, julio y agosto. Exacto. ¿Y ahí qué pasa? Cuando lo que nosotros estamos viendo ahí es primero empieza a haber una relación temporal con lo que llamamos nosotros la temporada de quemas. Sabemos Sí. los tucumanos que a partir de junio, Sí. históricamente relacionada con la actividad azucarera, ahora veremos si sigue siendo así, a partir de junio empieza a haber quemas, sobre todo quemas de cañaverales, ¿no? Sí. Eso muestra que hay una digamos, relación entre esta época y el aumento de la contaminación ambiental, que cuando estamos viendo esto, estamos viendo que por día se puede superar hasta 3 veces lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, y a nivel anual O sea, se triplica lo que debería ser una se normalidad. triplica, Sí, y a sí. nivel anual puede llegar la contaminación acumulada a 4 y hasta 6 veces más lo recomendado por la Agencia Ambiental de Estados Unidos, por todas las A ver, instituciones ambientales. ayúdenme. O sea, quiero entender. La Organización Mundial de la Salud, Sí. en base a investigaciones de agencias como las que menciona Álvaro, Sí. elabora estándares y observaciones y recomendaciones sobre qué es medianamente, no quiero decir saludable porque no es la palabra, le quiero decir con precisión, pero digo, los niveles permitidos, ¿no? De contaminación. O de razonabilidad O de naturales- razonabilidad. lo que serían naturales para la respiración del ser humano. Ujú. Sí. Y, Ellos toman un nivel de particulado, que es o sea, las partículas que hay en el aire. y que son las que terminan a raíz de la combustión ingresando a nuestro organismo y Y esas generando son enfermedades. de 3 a 6 veces
lo que sería una normalidad. Tucumán lo supera en esos periodos. Y en esas zonas. Y en esas zonas a ese nivel. Y estamos Qué diciendo... fuerte. Y vos decías, perdón, yo te interrumpí, pero vos decías, y esto afecta a la salud. Claro. Y esto hace que me voy a morir antes. Reduce la expectativa de vida o la esperanza de vida de 2 acuerdo a años. las investigaciones que han realizado especialistas, ¿no? Podrían reducirse, por supuesto. La exposición a contaminaciones de este Sí. tipo genera problemas de enfermedades respiratorias, puede llegar a provocar problemas cardiovasculares, puede llegar incluso a provocar enfermedades como Alzheimer. Mira. Es, digamos, peligroso porque son un tipo particular, justamente un tipo característico de partículas que si querés después lo vemos más puntualmente, pero ahora podremos seguir Perdón, viendo. quiero hacer un paréntesis con esto que vos decís, Sí. Álvaro, con respecto al tipo de partículas, porque cualquiera te dirá, bueno, no, está contaminado y hay polvo en el aire y, Bueno, como y nos pasa en la contamina. Patagonia. Claro, y eso es igual de nocivo, no es igual. El material particulado que genera la combustión es muchísimo más tóxico y creo que 10 veces más dañino 10 veces más. 10 veces más dañino. O cuando ingresa a ver, al organismo. No es lo mismo. ¿Me pasa lo mismo en la Patagonia? No, porque esta contaminación que tiene el aire acá es 10 veces mayor que la que podría pasar en contaminaciones naturales de polvo en la Sí. Patagonia. Sí. Así es. La contaminación, el material particulado, que así se llama uno de los Sí. componentes que puede contaminar el aire, que proviene de quema de biomasa, es decir, de combustión de materia orgánica. Que puede ser pastizales, que puede ser Puede ser caña. pastizales, puede ser caño, puede ser bosques. Puede ser hojarasca, esa sí. que el vecino junta en su casa y la prende fuego. No, mirá vos. Ese material tiene características que lo hacen mucho más peligroso que otro tipo de particulado en el ambiente, que no deja de ser contaminante, si cumple con ciertos requisitos, pero y los estudios que se hicieron acá en Tucumán no solo prueban justamente qué es lo que estamos viendo temporalmente Dice, y ahora mapa de territorialmente, distribución espacial de Tucumán. ¿no? Prueban que el origen muy probablemente es de quema de cañaverales, porque ahí coincide, fíjate vos, con la época de nuevo que decimos, en que suceden las quemas. Explícalo bien al mapa para los televidentes que nos están viendo. Bueno, este es un mapa cada mapa es trimestral, empieza Sí. en abril y junio del 2023, donde las pequeñas manchas negras son focos de incendio tomados de imágenes satelitales. Sí. Fíjate cómo de julio a septiembre aumentan los focos de La incendio, temporada de la que hablaba Carolina al principio. la temporada de quema. Y el rojo se vuelve más intenso porque los monitores de contaminación empiezan a registrar un aumento en el valor del particulado. Solo se está midiendo el particulado. El del color aire. de atrás te está marcando justamente ese nivel de contaminación. Exacto. Claro. Después vos fíjate cómo la contaminación y los Empieza a índices- ceder en octubre, diciembre. Exacto. Y hasta que enero y marzo es muy poco y son muy pocas las quemas también. Lo que vemos en Claro, azul el son agua ya don- empezó a limpiar un poco también la Sí. contaminación del aire, ¿no? No La es Exactamente. menor el componente climático que tenemos en Tucumán. Es una condición. La falta de lluvias, la sequía, que vuelve un polvorín toda esta zona. Correcto. Por eso, bueno, y lo vamos a ver seguro en un rato, las autoridades, las industrias, los actores que nosotros consultamos se esfuerzan también mucho en decir, bueno, esto es parte de un compromiso general, ¿no? Claro. Más allá de lo que le toca a cada uno como responsabilidad. Pero hay un componente que es ineludible, que es ese. La estación seca, la estación fría, sin lluvia, Y también. estos mapas empiezan a mostrar una relación estrecha, justamente porque es importante determinar si la contaminación crece en la zona donde hay incendios, justamente por eso que decíamos, porque esto puede ir demostrando que no es polvo lo que hay en el ambiente, más allá de la circulación de vehículos, ni en realidad lo que hay es una quema de biomasa que agrava mucho más el hecho de la contaminación. Y también porque a medida que aumentan los incendios y aumentan los niveles de contaminación, también muestra que no está relacionado estrictamente al parque automotor. Claro. Incluso podemos ver la siguiente imagen, que ahí muestra, la franja verde es el mapa de la zona cañera.
y el mapa de los puntitos negros, decíamos, es los incendios y de mayor contaminación. Fíjate cómo coinciden. Claro. Y lo que está en azul son los monitores que ha instalado este laboratorio de doble dependencia es decir, de la universidad. independientemente de la causa y del origen de las quemas, se están quemando cañaverales. Independientemente de la relación o no con las prácticas agroindustriales, te está diciendo que eso es quema de biomasa, o sea, es quema de vegetales, es combustión de materia orgánica. Entonces las partículas que surjan de esa contaminación son mucho más alarmantes que el simple polvo. ¿Por qué? Muchas características. Podemos ponerlo muy técnico, no sé hasta qué punto va a ser divertido. No, pero cuando vos vas hablando, yo digo, bueno, pero es una práctica, y volvemos al tiempo, ¿no? Es una práctica común en Tucumán. Es decir, hace años que termina la zafra, se termina la cosecha, se quema la caña. No le perjudica a la industria cañera, porque al otro año vuelven a... Entonces digo, bueno, ¿por qué no? Respecto a la gravedad de esas partículas, que además de todas estas coincidencias, se realizaron estudios microscópicos en los filtros de los monitores, que muestran... Que son esos puntitos azules que podemos... No sé si se ven en pantalla, pero ahí se ven los puntos de monitoreo que tiene la provincia. Exacto. Y se hicieron estudios que además prueban microscópicamente que sí hay, o sea, a través de estudios específicos se puede comprobar que las partículas que registran el aumento vienen de material de combustión de vegetal. O sea, no hay duda que no es polvo. Y el polvo tiene una particularidad, si bien es contaminante, las partículas, esto es muy técnico, pero llegan hasta 10 micrómetros. Bien. Lo cual la hace peligroso para la salud respiratoria, pero las partículas de combustión pueden ser mucho más pequeñas. Se dice PM 2.5 micrómetros, es la unidad de medida, que puede ser, esto significa que es hasta 30 veces menos el diámetro de un pelo. Y eso le da facilidad por el ingreso al organismo, para traspasar, pasa todos los a través de la sangre a cada uno de los órganos y enfermar el cuerpo. Y las enfermedades que produce la contaminación con material particulado en general se potencian cuando se trata de este tipo de material, porque al ser también material proveniente de materia orgánica tiene más capacidad para que se le vayan pegando virus, otras sustancias tóxicas. De hecho, si no me equivoco, en charlas justamente con Gibilisco, que es uno de los propulsores de estos estudios, él decía que también permite que se propaguen mejor las enfermedades, ¿no? Porque pueden ser transportes de virus, etc. Perdón, tenemos que decir de quiénes son estas imágenes, porque nos se dieron del laboratorio de estudios atmosféricos, porque ellos presentaron esto, y esto también es muy bueno, porque lo presentaron en un congreso, no me acuerdo el nombre. Acá lo tengo, al nombre en Viena, del en Austria. Unión Europea de Geociencias, que se hizo en Viena y que reúne una comunidad científica y de investigadores muy importante. Yo sé que en Viena estuvieron viendo lo que nos pasaba a nosotros. Y para poder analizar y para poder presentar todo este trabajo, tienen que cumplir con ciertos cánones que tienen que ser por... Exactamente. Lo nombramos que se presentó ahí porque valida todos estos datos que estamos haciendo, ¿no? Porque no pueden presentarlo en ese congreso, uno de los más importantes de Europa, sin cumplir con hablando del tema salud, ¿no? Porque nosotros mencionamos, bueno, cómo infiere este particulado en la salud de las personas. Paralelamente a la investigación que está desarrollando Rodrigo Gibilisco, un equipo de médicos y de profesionales de la Facultad de Medicina investiga hace un tiempo qué pasa con la salud en determinadas zonas en donde hay este antecedente de quema de pastizales, de cañaverales y demás. Será toda la zona Uno verde supone, que como nosotros comentamos por lo general, y a cualquiera que vos le preguntes, bueno, sí, genera enfermedades, enrojecimiento en los ojos, enfermedades respiratorias y demás, pero ellos dijeron, bueno, ¿hasta qué punto o cuáles son las zonas más complejas o más comprometidas? Y basándose unos años después en los datos de Rodrigo Gibilisco y esta red de monitoreo, pudieron inferir que entre todas las localidades medidas, Monteros es la más comprometida. Monteros es la localidad más comprometida. Van del Río Salí con esas curvas, pero ¿Monteros es la más comprometida? Exactamente. ¿Por qué? Ahí se instaló en una de las escuelas
La instalación de todos estos monitores se hizo con ayuda también de la gente de la Subsecretaría de Ambiente de la provincia. Instalaron y van calibrando, bueno, y midiendo todos los monitores. Y se comprobó por varias características que tiene también la ciudad de Monteros, Sí. que afecta gravemente. ¿Qué características, Caro? Tiene el ingenio muy cerca del poblado Bien. y tiene una organización que está rodeada de cañaverales. Claro. Sí. Tiene la quema de cañaverales Sí. propia de la actividad y por otro lado también la actividad del ingenio, que si bien tiene filtros, porque esto es una normativa con la que deben cumplir los ingenios, la No colocación alcanza. de estos filtros para evitar la salida del bagazo, pero que de alguna manera podría estar afectando a los vecinos. Y los vecinos lo saben, Ajá. sí. Ahora, ustedes hablan, Chivilisco. ¿Y las otras fuentes de esto? O sea, Hay las un otras montón de partes. fuentes, Fede. Hay, sí, a ver, un poco a lo de Monteros. Digo, o sea, ¿qué dicen? Lo hemos preguntado. Yendo a ¿Lo lo han de- preguntado? Por supuesto. Yendo a lo de Montero, me parece un dato interesante, que es que la estación experimental determina una serie de puntos críticos en la provincia. Después lo podemos, nos podemos explayar un poco más sobre eso, pero uno de los puntos críticos es el sector de Montero por la cantidad de minifundistas que hay. Puntos críticos respecto a las quemas, ¿no? La cantidad de minifundistas, y muchas veces, en el caso de los productores, capaz que me estoy adelantando un poco, quienes queman dentro de la actividad son quienes tienen menor cantidad de hectáreas de caña, ¿no? Los pequeños productores. Bien. Según datos de la estación experimental. A mí me dejan... ¿Qué me han dicho ustedes, digamos? Que estamos condenados porque la geografía de alguna manera nos está condenando a lo que a que tenemos la pared del cerro que obliga a que se mantengan acá las partículas contaminantes. Me están diciendo que nosotros los tucumanos estamos provocando todo este daño. Me han dicho que me voy a morir 2 años antes por culpa de todo este proceso. Me han marcado que la zona de donde está todo el proceso de industrial cañero son los puntos más complicados, y hemos visto cómo en el periodo de temporada seca de nuestro subtropical con estación seca, esa estación seca provoca una mayor contaminación del aire en Tucumán, y ahora me aportan que Monteros es el peor lugar, digamos, de alguna Yo de manera. todas maneras quiero decir que no estamos condenados. No estamos condenados. No estamos condenados. Mientras haya investigaciones, datos Bien. y voluntad para mejorar, ¿Y hay voluntad para mejorar? yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Hay, Sí. Perdón, respecto a lo de Monteros, quería decir que se están haciendo los datos preliminares de los registros de monitoreo. En primer lugar, estarían coincidiendo en que podrían ser unas zonas más complicadas. El estudio surge de un estudio de médicos que hicieron una encuesta mes a mes a chicos de entre 7 y 11 años de escuelas de 12 ciudades distintas. Sí. En ese trabajo comprobaron que en las épocas ahí se suma otro mapa, ¿no? Porque en las épocas de mayor contaminación, en las zonas de mayor quema, y por lo tanto que coincide con zonas de mayor contaminación, en esos chicos que hablamos aumentaban los síntomas relacionados con problemas respiratorios y oculares. Es como para agregar ahí otro Bueno, mapa. Les propongo el señor director quiere una pausa. Vamos a una pausa corta y que me muestren qué dicen los actores de esto, ¿sí? ¿Puede Así ser? es.